Hola amigos de nuestro podcast Telco Superviger. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy con vosotros quiero dar un vistazo, espero que rápido, a uno de los aspectos que hemos estado revisando este verano y que ya he tenido oportunidad de compartir con vosotros en algunos momentos, pero sobre los que quiero hacer un zoom porque hay creo que una historia interesante que contaros, ¿no? Y es, digamos que ese posicionamiento tan sólido, tan robusto que muestra Telefónica. Quiero compartirlo con vosotros, pero quiero ver también algunas estadísticas, algunos datos contradictorios, ¿no? Que nos pueden hacer pensar que hay algún tipo de brecha o alguna, digamos que, oportunidad de cambio en este status quo y que sobre todo nos van a hacer reflexionar sobre que la realidad es mucho más complicada que los números. Que bueno, pues ese es el mundo en el que nos ha tocado vivir, ¿no? Eh, ¿A qué llamamos el cuadro de picas de Telefónica, ¿no? Bueno, ¿qué es un cuadro de picas y en qué consiste? Pues seguramente da para otro episodio del podcast. Pero, pero haceros a la idea, ¿no?, de que es la formación defensiva, ¿no?, de los que se popularizó, ¿no?, pues durante el barroco y el comienzo de la Edad Moderna, ¿no?, en los campos de batalla europeos, ¿no?, y sobre los que de alguna forma construyó su fortuna, ¿no?, la infantería española, ¿no? La idea es que mirando con detalle en el informe anual de la CNMC de este año pasado hasta diciembre del 23, pues hemos encontrado una serie de estadísticas, hemos visto una serie de estadísticas que si se ponen todas juntas, ¿no?, pues nos dan una idea, ¿no?, de en qué partido, qué tipo de partido estamos jugando, ¿no?, en Telco España, ¿no?, pues precisamente en estos años, ¿no? Y son cuatro elementos fundamentales, ¿no? El 49% de los paquetes de 5P, es decir, que incluyen televisión y el resto de los otros cuatro servicios esenciales, son de Telefónica, lo cual evidentemente sobre representa a Telefónica en este segmento del mercado, ¿no? Y nos indican, pues, un posicionamiento, como os decía, muy poderoso. Pero es que además el 40% de los clientes de Telefónica tienen contratada la velocidad de 1 giga o superior. 1 giga porque sabemos que Telefónica no comercializa en residencial velocidades mayores, un 40%. Además, sabemos que los ingresos retail, los ingresos minoristas de Telefónica crecen lentamente, pero crecen. Es decir, el precio que está logrando cobrar por esos servicios, pues o es estable o mejora, ¿no? De hecho, el ingreso promedio por acceso minorista, que es un ratio que calculamos nosotros, pues ha subido un 1,2% en este último año, ¿no?, desde el primer Q de este año, o desde el segundo en realidad. Y luego, el churn de Telefónica es también el más bajo. Estamos hablando de telefonía móvil, en este caso es el más bajo del sector con diferencia. Estamos hablando de un 15%. Así que tenemos cuatro elementos. Más televisión en la oferta comercial, más velocidad contratada, más ingresos, es decir, los ingresos aumentan, y más fidelidad en la base de clientes. Desde luego es una posición muy sólida. Esa posición, ese gran cuadro de picas que os decía, está apoyado también por una posición muy sólida en la infraestructura. Hoy no vamos a revisar, digamos, todos esos posibles ángulos, todos esos pilares, ¿no?, sobre los que se sienta este cuadro de picas, sino que lo vamos a centrar en uno específico, que sabéis que es mi favorito, que es la red de acceso FTTH, ¿no?, la fibra hasta el hogar, ¿no?, que fue en su momento la gran apuesta revolucionaria de Telefónica y es la historia que ha configurado, pues, a todo el sector durante algo más de una década ya, de hecho. Nosotros desarrollamos una herramienta, un dibujo, un gráfico, como sabéis, llamamos el gran reloj de la consolidación, ¿no?, que de alguna forma nos hace intuir los movimientos que se van a producir en la dirección de la consolidación en un sector que de alguna forma, pues, está en su punto culminante, ¿no?, de florecimiento, ¿no?, y que ahora, bueno, pues toca lo que podríamos llamar consolidación,
o de alguna forma la concentración, ¿no?, de ese sector. Y en ese dibujo, que contiene 4 cuadrantes, pues identificamos uno, que es lo que nosotros llamamos traditional players, ¿no? Y en la misma manera en la que estábamos presentando este dibujo, o incluso en el posicionamiento de Digi, pues eh, se intuía, ¿no?, que había, digamos, que una cierta necesidad de actuación, ¿no?, una cierta desorganización o un número elevado de incertidumbres, ¿no? Bueno, pues desde el principio de este verano, en realidad desde el principio de agosto, hemos entrado en lo que llamamos la era de las Supernetco. Como sabéis, se han anunciado una serie de acuerdos, todavía en fase tentativa, que todavía no están cerrados, pero que tienen grandes probabilidades de estarlo dentro de muy poco, ¿no?, que de alguna forma han cristalizado, ¿no?, ese sector, ese cuadrante de los traditional players, y se ha formado un triángulo muy sólido, que de alguna forma refuerza ese papel en la infraestructura de Telefónica, ¿no?, que buena parte de ese triángulo está construido fundamentalmente en la red de más de 30 millones de hogares pasados, más de 30 millones de sockets, aproximadamente esa cantidad, ¿no?, que tiene Telefónica de España, si contamos también Bluevia, como es lógico, ¿no? Alrededor de eso, alrededor de ese triángulo de hierro, ¿no?, de las Supernetco, pues hay una serie de operaciones que también se están ejecutando y que de alguna forma interactúan con este triángulo, ¿no? Pues es conocido, es público ya el acuerdo que, que, al que han llegado Onivia con Digi, por el cual Onivia incorpora, digamos que en su cartera de hogares para su comercialización, pues 6 millones de hogares que ha construido o va a construir Digi, o también es conocido por todos vosotros, está en la prensa, ¿no?, el proceso que está abierto para la venta de Abatel, para el que, según se rumorea, pues se han presentado algunas ofertas, ¿no? Pero de que no conocemos todavía el resultado, al menos no yo. En cualquier caso, ese triángulo, ese cuadro de picas, esa posición súper sólida de Telefónica, está apoyada, entre otras cosas, en esta pata de infraestructura, en esta columna de infraestructura que, como vemos, es absolutamente sólida, y con este proceso de cristalización, pues es más sólida todavía, ¿no?, a partir de ahora. Y ahora, si os parece, vamos a darle el giro dramático, el cambio a la trama, ¿no? Y vamos a mirar con cierta atención uno de esos pilares, ¿no? El de que los clientes de Telefónica contratan velocidades más altas, ¿no? Esta es una estadística que aparece en la versión PDF del informe anual de la CNMC, y en ella claramente vemos que el porcentaje de clientes que contratan una determinada velocidad es claramente creciente en el caso de Telefónica, mientras que en el caso de sus competidores tradicionales, básicamente por la fecha de la elaboración del informe, Orange y MásMóvil, lo que ahora sería más Orange, pues es claramente decreciente. Es decir, en Telefónica hay más clientes de velocidades altas, alrededor del giga. El giga es, digamos, que el tope. Estamos hablando de velocidades contratadas, mientras que en los otros jugadores, como Telefónica, Orange o el propio Vodafone, eh, la, hay más clientes, el porcentaje de clientes es mayor para velocidades alrededor de los 100 megabits, de los 100 y 500, que es la categoría. Y además la diferencia es bastante marcada. En esta estadística no aparece Digi, porque bueno, sabéis que Digi está creciendo mucho, pero hasta hace muy poco pues quedaba por debajo del radar del regulador, al menos en sus informes, pues por el volumen todavía reducido si lo comparamos con estos gigantes, ¿no?, con estos titanes que tienen
en este mercado. Pero quedaos con esa idea. Las estadísticas nos dicen, y además de manera bastante detallada, ¿no?, que la mayor parte de los clientes de Telefónica contratan velocidades altas, de 1 giga, y que en esto es marcadamente diferente a sus competidores, al menos a los competidores que aparecen en esta estadística. Ahora bien, aquí es precisamente donde quiero compartiros algunas ideas, ¿no? Hay, como suele ocurrir, una brecha y una diferencia entre estas velocidades contratadas, esta estadística que acabamos de ver, y lo que serían las velocidades medidas, ¿no? La realidad es mucho más complicada, ¿no?, que una estadística como la que os acabo de contar, o una medición crowdsourcing como la con la que estamos comparando, ¿no? Estamos refiriéndonos a datos de UCLA, a los datos que se publican, digamos que como parte del nombramiento de la mejor red fija, que es un premio, es una actividad de marketing que desarrolla UCLA, que se da a partir de los datos que se obtienen con la información de speed test que realizan los usuarios. Eh, Podemos discutir sobre qué quieren decir exactamente estos premios y para lo que sirven y cuál es el objetivo, pero también os quiero decir una cosa. Digamos que la existencia de esos premios y la noción de que alguien use esto como una herramienta de marketing pues para diferenciarse, nos indica también que un mercado es competitivo. Allá donde esos premios no se reclaman, bueno, pues parece que estamos, digamos que en otro tipo de mercado. Si este es el caso, ¿no? El ganador del premio en España es Digi, que lo utiliza, como es lógico, porque para eso lo reclama, ¿no?, como una estrategia de marketing. Y lo llamativo es que en el valor agregado de velocidad, ahora vamos a ahondar un poquito más en eso, digamos que no solo que Digi sea el primero, con un valor eh, bastante diferente por encima al del resto de los jugadores, es que Telefónica, Movistar, ocupa la última posición de este ranking de 5, con valores eh, sensiblemente inferiores a los de sus competidores tradicionales como Orange o Más Móvil, lo que sería ahora más Orange. Estos son datos de medidas que se han realizado durante el segundo Q de este año, del 24, es decir, de marzo hasta junio, ¿vale? Y bueno, pues de alguna forma nos hacen pensar que hay una brecha ahí, ¿no? Podríamos pensar que está relacionado, y probablemente no esté, ¿no?, con el número de clientes ADSL que no son descartados por la metodología y que desde luego pues tienen un impacto en la velocidad, pero sabemos también por los datos de la CNMC que al principio de ese periodo, es decir, a finales del primer Q del año pasado, Orange tenía ya más clientes de cobre que los que tenía Telefónica. Estamos prácticamente lo mismo, ¿no? Pero estamos hablando de 186 frente a 145.000 clientes. Es decir, hay algo aquí que nos inquieta, ¿no? Hay algo que debemos mirar y tratar de entender bien. Si ahondamos un poco más en la información que publica, insisto, UCLA, ¿vale? Vemos que estas diferencias de velocidades se mantienen tanto para subida como bajada y en los 3 percentiles que se publican, que son 90, 50, que es la mediana, y 10. Es decir, tanto para las velocidades más altas como para las velocidades más bajas e incluso para la velocidad mediana, que debería de alguna forma abstraernos, ¿no?, de estos efectos, pues vemos un comportamiento muy similar, con diferencias bastante notables, ¿no? De hecho, para el percentil 90, es decir, para las velocidades más altas, el 10% de velocidades que están por encima de estos valores, vemos que el valor del primero del ranking es 914, hablamos de velocidades de descarga,
y el caso de Telefónica, digamos que la última posición en este ranking es de 627, mientras que los valores de Orange pues están en una zona intermedia alrededor de los 800, ¿no? 790, 792. Y una situación similar también, estamos hablando de servicios simétricos en este caso, para las velocidades de subida, ¿no? Con 900 en el primero del ranking y 600, ¿no? En el caso del último del ranking. Podemos discutir, podemos hablar acerca de qué mide exactamente la metodología de UCLA, de cuáles son los sesgos, ¿no? que nos hacen anticipar, ¿no? que, que existen en este proceso, ¿no? Porque si miramos la distribución del número de medidas o de usuarios únicos, que también se facilitan en la información de UCLA, vemos que no encaja y en realidad no se parece mucho a la distribución, a las cuotas de mercado, ¿no? Entonces eso probablemente nos indique que hay algún tipo de sesgo, ¿no? Y bueno, podemos también discutir acerca de cómo se debe incluir o no y cuál es el impacto, ¿no? De la experiencia Wi-Fi que también está incluida en este tipo de medidas o qué quiere decir cuando se hace un speed test con un teléfono móvil conectado a Wi-Fi, ¿no? Que de nuevo está incluido. Son muchos casos, insisto, la crítica es muy amplia y hay que entender, ¿no? Qué nos quieren decir esta cifra. Pero el hecho de que se repitan en todas las bandas de velocidad y de una manera tan clara, eh, pues nos hacen intuir que sí hay algún tipo de diferencia en la línea, ¿no? En la que apunta el informe, ¿no? Y que señala probablemente en la dirección contraria, ¿no? Al que nos indican las estadísticas, ¿no? Probablemente el hecho de que Telefónica no comercialice velocidades por encima de 1 giga, no esté comercializando por muchos motivos, ¿no? La red de XG se pone y digamos que algunos de sus competidores sí lo estén haciendo, como la propia Orange o Digi, pues puede afectar seguramente, ¿no? Digamos que al menos a este extremo del percentil 90, ¿no? A este extremo de las velocidades altas. Pero en cualquier caso, insisto, digamos que hay una brecha en nuestra historia, ¿no? Hay una brecha en ese cuadro de picas tan sólido. Mención aparte, merece el caso de Vodafone, que digamos que aparece en el ranking exclusivamente cuando hablamos de Valencia. El ranking baja a nivel de las 13 principales ciudades españolas y bueno, Vodafone sale en Valencia, que como sabéis es el territorio histórico ONU, ¿no? Y ahí pues está, digamos que la presencia de la red HFC histórica de ONU pues se hace muy, muy palpable. Entonces, bueno, vamos a ver también, aquí hay otra historia que exploraremos en el futuro, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con la migración de esos clientes en el futuro. Pero quedaos con la idea, ¿no? Entre todo este ruido, digamos que entre todos los cuestionamientos que podamos hacer acerca de estas medidas y qué significan, si hay una arruga, si hay una brecha, ¿no? Que nos hace pensar que hay posibilidades de moverse, ¿no? Digamos que hay algunas líneas de acción que se pueden explorar en el futuro, tanto por Telefónica como por sus competidores. Sin embargo, y para ser claros, estas líneas no están teniendo un efecto claro en el mercado actual, ¿no? De hecho, por pegarnos al ranking, ¿no? Si cogemos, digamos que el performance de Digi y Telefónica en la adquisición de nuevos hogares FTTH, pues en ambos casos es muy bueno. Evidentemente el de Digi es mayor, Digi está en una fase de crecimiento que podemos decir casi exponencial, pero Telefónica también está creciendo y además Telefónica está creciendo no solo a través de la migración de cobre, que sería, digamos que, eh, la idea base a la que uno se agarraría, sino que está creciendo también, de manera moderada, evidentemente, ¿no? En lo que son clientes de banda ancha fija, ¿no? Entonces, eh,
En cualquier caso, los dos extremos de este ranking de UCLA están haciéndolo bien, o en realidad muy bien, en un mercado que no es fácil en absoluto, ¿no? Como atestiguan, ¿no? Pues el resto de los jugadores. Eso nos hace pensar de nuevo, ¿no? En la idea que tantas veces hemos compartido con vosotros, ¿no? De lo que llamamos mercado dual, ¿no? En la que claramente distintos jugadores tienen distintas estrategias y están atendiendo a distintos segmentos del mercado. Y a ambos les va bien, ¿vale? Así que, bueno, otra nueva paradoja, ¿no? En este camino, en esta tarde de las paradojas, ¿no? Entonces, si queréis que os resuma en 5, en realidad 6 puntos, ¿no? Cuáles son las ideas principales que hemos tardado, bueno, que hemos explicado esta tarde, quiero decir, que he compartido con vosotros. Bueno, la primera es que Telefónica ha construido una posición muy sólida en el mercado de telecomunicación española, que es lo que nosotros llamamos ese cuadro de picas, digamos que es un posicionamiento muy, muy, muy sólido, que bueno, ahora tenemos herramientas pues, para tratar de fotografiar. Buena parte de ese posicionamiento está construido sobre una infraestructura, de nuevo, muy, muy sólida, es una columna muy sólida, ¿no? Sobre la que se apoya, digamos, que esa estrategia. Eh, y además, los últimos movimientos, esa cristalización, esa consolidación, no consolidación, cristalización, digamos, ese ordenamiento súbito, ¿no? Que anticipan, ¿no? Pues estos acuerdos de creación de supernetcos, pues hace todavía más sólido ese posicionamiento alrededor de esa infraestructura de 30 millones de hogares pasados. Una de las claves, una de las patas fundamentales de ese cuadro de picas, una de esas esquinas, es, digamos, que la contratación por parte de los clientes de Telefónica de velocidades nominales, de velocidades comerciales altas. Sin embargo, y esta es la paradoja principal que quería compartir con vosotros, los datos medidos por UCLA, por Speed Test, sugieren que esas velocidades contratadas no coinciden siempre con velocidades medidas por este tipo de herramientas. Entended bien lo que quiero decir con esto. Son velocidades medidas por herramientas de crowdsourcing en situaciones, digamos que de la vida diaria de los clientes. El hecho de que digamos que esta diferencia de velocidad esté presente en todos los percentiles, y también tanto en subida como en bajada, bueno, pues nos hacen pensar que ahí hay digamos que alguna oportunidad estratégica pues para otro tipo de compañías, ¿no? Y tal vez nos hacen imaginar, ¿no? Que de alguna forma la no comercialización de velocidades por encima de 1 giga, por muchos motivos y que probablemente pueda cambiar a partir de ahora, pues tenga tal vez que ver al menos con, digamos que ese percentil alto, ¿no? de velocidades, donde, insisto, al menos nominalmente están la mayoría, o es la banda más poblada, ¿no? De los clientes de Telefónica. Ahora bien, y una nueva paradoja, en el estado actual del mercado, digamos que con ese mercado dual, digamos que esto no está teniendo un impacto real, ¿no? Sobre el comportamiento del mercado, y tanto, digamos que el primero como el que no ocupa la primera posición en el ranking, pues están teniendo desempeños muy buenos, ¿no? En el mercado del FTTH. Y esto es todo lo que os quería compartir hoy. Gracias por estar ahí. Hablamos.